Oye, país, buenas noches, oye, país. Yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Iniciamos el mes de septiembre, noveno mes del año, señores. Nos llevan como caña para el ingenio, nos han llevado ya 8 meses del 2023 y estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses para fin de año. Pero realmente 3 meses, desde que entra diciembre ya el país está en fin de año, en fiesta de Navidad y en todas estas cosas. No importa si estamos en campaña, si estamos en cualquier otra actividad, todo se vuelca hacia la visión de la celebración de la Navidad. Así somos los dominicanos. Esa es una de nuestras formas de ser. Y qué bueno, somos gente alegre, somos gente felices, nos gusta la Navidad, nos gusta la oportunidad de la bullanguería, de los encuentros, de las cenas, de los traguitos. Así es. Y al final de cuentas, de eso se trata. La vaguada que ha ocasionado desde el domingo en la noche, todo el lunes, una tormenta eléctrica todo el domingo y la madrugada del lunes, todo el lunes también con truenos y muchas lluvias. Hasta lo largo, dice la autoridad de meteorología, que se va a prolongar hasta este martes. 5 provincias aquí del litoral sur han sido declaradas como alerta verde ante la posibilidad por el COE, ante la posibilidad de que haya aumentos en el caudal de las aguas que están en el entorno, como es el río Sama, lagos en cualquier situación, las cañadas y inundaciones que se puedan provocar por calles y zonas anegadas cuando cae gran cantidad de lluvia. Y ese es un tema recurrente, lo hemos hablado muchas veces, pero cuando cae tanta agua, no hay ciudad que lo aguante, señores. Eso no importa donde usted esté, no hay ciudad que lo aguante. Como tampoco hay ya quien aguante los abusos del Colegio Médico Dominicano, paralizando las consultas y las atenciones en los hospitales. En los hospitales públicos, donde vuelvo y digo, donde ellos ganan un sueldo, donde eso no tiene nada que ver con sus pleitos con las ARS. Ellos ganan un salario para hacer el servicio. Ellos no cobran incrementos ni aumentos de lo que le pagan los seguros privados. Porque tienen un salario para hacer ese trabajo. En sus clínicas privadas, en sus consultorios privados, ellos pueden alegar de que allí ellos pueden decidir si se meten en los seguros o no se meten en los seguros. Si cobran una parte mayor, no cobran una parte mayor. Si se acomodan con lo que está y negocian lo que está, o negocian lo que está. Pero la paralización de labores, eso es criminal y los médicos lo saben, pero no les importa. A esa directiva del Colegio Médico Dominicano le da par de 3 las consecuencias de una paralización que afecta principalmente a la gente de menos recursos económicos. Y vuelvo y digo, ¿por qué paralizar las labores en los hospitales? Si a usted le pagan un salario para cumplir con esa labor, usted no tiene nada que ver con que si cobra o no cobra el seguro médico, el seguro de salud de una ARS determinada. No tiene nada que ver con eso. Pero paran los hospitales. Y yo digo, hasta que la autoridad aquí no se empantalone y diga, bueno, usted paró los hospitales, ¿cuánto? 3 días, se le descuenta de su salario mensual. Así de sencillo. Usted no trabajó sin justificación porque estaba en huelga, bien, usted hizo su huelga, se lo descontamos. Tantas faltas por esto y lo sustituimos. ¿Por qué? Tienen miedo a los médicos, a los profesores, a los choferes de carros públicos, todos los gobiernos. Desde Juan Bosch para acá, le tienen miedo todo. La primera huelga se le hicieron a Balaguer y un hombre duro y de armas a todo. Se dio con los choferes, hicieron lo que le dio la gana. Y hicieron 20.000 huelgas también.
se le meten por debajo. No hay consecuencias, no hay consecuencias. Así de sencillo, señores. Así de sencillo. El dengue está atacando fuerte. Está atacando fuerte. El Listín Diario ha publicado unas estadísticas que son asombrosas. 5.145 casos activos de dengue en República Dominicana, un aumento de un 10% aproximadamente, más que el año pasado para la misma fecha. Muchos hospitales están resintiéndose de la cantidad de pacientes que tienen, están tratando de ver cómo pueden suplir camas y consultorios para recibir más pacientes y camas para poder hospitalizarlos. Hay personas muertas y muchas personas infectadas. Y el dengue te dirá, bueno, es que eso es prácticamente ya de la República Dominicana, de todos los años, sí, pero hay que tomar medidas para evitar que eso que vaya aumentando y que se vaya registrando en República Dominicana. Porque es un mal endémico, ¿lo vamos a dejar? No, así no son las cosas. Miren, señores, la pena que sufrió nuestra amiga Yolanda Martínez con el fallecimiento de un hijo. Solamente un padre que sufre el fallecimiento de un hijo sabe el dolor que se siente con esto. Oía Soy la Luna, atinadamente, hablando en su programa Solo para Mujeres, un programa que yo oigo habitualmente, hablando de esta situación y del duelo, y diciendo muy claramente, si usted no tiene nada que decir al dar un pésame a esta naturaleza, mejor calle, porque no hay punto de consolación, posible para una madre o para un padre que ha perdido a un hijo. Y decía ahí una cosa muy cierta, y mira, me aprendí eso, uno aprende todos los días. Vaya y ofrézcale la mano amiga a ese amigo, a esa amiga. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Para qué te soy útil en este momento de trance? Porque lo demás son palabras que no llenan el dolor, esa herida que se produce por la muerte de un hijo. Yo vi a Adela, una niña, junto a su hermanito, niños. Pues Yolanda y yo tenemos una relación de amistad de muchos años. Incluso en ocasiones hasta trabajamos juntos algunos proyectos. Una excelente profesional, una persona de muy buen trato, educada, y más que eso, una persona con sentido humano. Esto fue terrible. Como tan terrible fue lo que se anunció este fin de semana también, el fallecimiento de la hija del ex senador Amílcar Romero, de San Francisco de Macorís, quien fue senador, pero también fue candidato vicepresidencial en el año 2000 junto a Danilo Medina, es miembro del comité político del PLD. Es una persona muy agradable, muy tratable. Su hija estaba en Machu Picchu, en Perú, le dio un infarto, la llevaron a un hospital y murió allá. Hay un problema de alturas, de presión arterial. Yo en Machu Picchu me tomé mis pastillas y con todo y eso sentía la situación de una nebulosa y unos mareos. Es complejo. Es muy alto para nosotros los que vivimos en un nivel del mar mucho más bajo. Y parece que ese fue el problema de ella, parece ser, y es una pena, una jovencita de 21 años apenas llena de vida, 21 o 22 años, llena de vida y caramba. Igual pasó con la hija joven también de 20 y tantos años de un abogado de la ciudad de La Vega,
que en esta semana anterior también falleció de buenas a primeras. O sea, es una pena. Y uno se pregunta a veces, ¿qué estará pasando con la salud de nuestros jóvenes? Yo no creo que sea una plaga. Quizás el estrés, los problemas congénitos no detectados a tiempo, los calores, las angustias con que vivimos en la vida cotidiana, en este país y en el mundo. Y hay organismos que, señores, se resienten y ocurren situaciones de esta naturaleza. Y eso, la verdad, es que es una pena. El diseño de la vida está planteado para que los hijos entierren a sus padres y sus padres hayan enterrado a sus abuelos. Cuando esto ocurre a la inversa, es complejo, muy complejo. Y más cuando son situaciones de esta naturaleza, jóvenes llenos de vida, con una vida profesional por delante, de relaciones interhumanas, sociales, gente que prometen, que son un futuro, son un presente y un futuro. Y ver lo que la muerte los arranca del seno familiar, del seno de los amigos, del seno de la sociedad, es duro. Muy duro. Este lunes ocurrió un episodio que es complejo, muy complejo. Estoy buscando aquí los nombres ya identificaron a las personas asesinadas en una finca de Dajabón, en Partido Dajabón, en la frontera, plena frontera. Un hacendado, su esposa de 49 años, un hacendado de 60 y tantos años, su esposa él de 60 años, Ramón Eugenio Medina, alias Papito, su esposa Carmelina Antonio Cabreja Ramos, de 49 años, y un hijo de ellos, Daniel Medina Cabreja, de 19 años, y se habla de un sobrino, la otra persona fallecida, y también hay una persona herida de un disparo en un ojo, Cristian de Jesús López Cabreja, también de la familia, un pariente, de 25 años de edad. O sea, estaban en su casa en la madrugada, unos individuos entraron, no se tienen todos los detalles, los asesinaron brutalmente a tiros. La zona de la frontera, pero la zona norte de la frontera principalmente, ha sufrido desde los tiempos de la independencia y de las luchas libertarias, ha sufrido de serios problemas, por ejemplo, del cuatrerismo, de grupos de haitianos que cruzan a este lado de la isla, roban reses, la descuartizan muchísimas veces y se llevan la carne. Y eso ha sido un motivo de muchas tensiones en muchos momentos en toda la zona fronteriza. No estoy diciendo que este sea el caso, pero es un caso, un hacendado con su familia. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Asesinados brutalmente. Cuando ocurren estos episodios en la frontera, donde hay acciones de violencia y donde pueden establecer o sospechar de que son nacionales haitianos, esto encrispa a la gente que vive en esta zona. Y a veces hay represalias, han quemado poblados enteros o comunidades enteras donde viven haitianos. Los han aperreado, los han herido, los han perseguido. De todo esto ha pasado. Las tensiones de la frontera, pareciera haber un estado de convivencia donde viven muchos haitianos, donde cruzan a diario, donde cruzan ilegalmente y hasta legalmente, donde tienen un mercado binacional en varios puntos, pero por donde entran otros, si hay mercados informales
donde hay un tráfico permanente de personas de manera oficial y de manera clandestina, ilegal, y viven muchos haitianos que se han ido acomodando en esas poblaciones de este lado de la isla y más o menos conviven. Pero cuando surgen situaciones como esta, muchas veces y culpan o sospechan o responsabilizan a haitianos de haber cometido situaciones de esta naturaleza, ahí vienen los choques. Y choques generalmente violentos, persecuciones, quema de viviendas, de todo pasa, de todo pasa. Es una línea muy delgada en el estado de las relaciones en la zona fronteriza. Eso ocurre también en la parte del sur, más frecuentemente en la parte del sur que en la parte norte. En la parte del sur, que es menos poblada, hay mucho más comunidades de haitianos que viven de este lado de la isla, incluso que han nacido familias completas ahí, de descendencia haitiana, y tienen una interrelación, cruzan la frontera, vuelven, viven ahí, tienen sus hábitos, sus costumbres, se relacionan e interrelacionan, incluso forman familias de dominicos haitianos. De todo esto ocurre principalmente en la frontera sur, pero también ocurre en la parte norte, donde es mucho más tensa esa situación porque hay una mayor formalidad, por así decirlo, en la zona norte que en la zona sur de la frontera habitada. Este es un tema que las autoridades deberán dar respuesta muy rápidamente, porque las tensiones son muy serias en los últimos tiempos en la frontera, que siempre han sido tensiones importantes, pero muy serias en los últimos tiempos, con todo esto de las bandas, de la violencia que persiste en Haití, de la situación de inestabilidad suprema, falta de institucionalidad, falta de control de la autoridad, si es que existe autoridad. O sea, una situación muy difícil y muy compleja. Es una pena, una familia completa asesinada brutalmente. Las autoridades deberán establecer esas causas e informar de la manera más certera, más elocuente de los pormenores de este vulgar asesinato. Qué pena. Qué pena. Esta semana, en el fin de semana, los partidos volvieron a activar sus campañas y el punto más trascendente fue el inicio de la campaña del presidente Luis Abinader como candidato, como precandidato para obtener la candidatura en las primarias del 1 de octubre, la candidatura del PRM y quizás de algunas otras organizaciones del PRM para competir en busca de la reelección en las elecciones del mes de mayo del 2024. El presidente quiso deslindar sus actividades públicas y tomó el sábado para dedicarlo a actividades políticas propias, en centros cerrados, con sus militantes, con escenarios bien montados, para dar en esta ocasión el grito de guerra para comenzar su campaña, que debe continuar a lo largo de ya hasta el 1 de octubre, cuando sea elegido el candidato presidencial, que todo indica, sin lugar a dudas, que va a ser Luis Abinader, por el PRM y quizás por otros partidos que lo proclamen también como candidato presidencial, de acuerdo a las alianzas que se hagan. Y de ahí en adelante entonces viene la campaña hacia la reelección. La campaña oficialmente comienza a finales del mes de febrero, pero ya una vez escogido como candidato y depositado e inscrito como candidato en la Junta Central Electoral, en la nómina de los escogidos para ser candidatos tanto a presidente
como a síndicos, regidores, directores municipales y vocales, senadores y diputados. En el mes de octubre debe estar toda la plantilla escogida, con excepción de algunos puestos para senadores y diputados y alcaldes que están dentro de las reservas que deben ser definidas al mes de noviembre. Las reservas, que son algunos puestos que se dejan en el aire para las negociaciones y alianzas intrapartidos. Todo esto del lanzamiento de la campaña del presidente y las campañas de los partidos de oposición se produce en el marco mismo de la cumbre de delegados, de la cumbre de dirigentes de los partidos convocada por la Junta Central Electoral para este martes, para analizar las reglas de juego en la precampaña y en la campaña electoral. Y esto a propósito de las dos resoluciones de la Junta prohibiendo los mítines, caravanas, ordenando que se eliminen las vallas y los partidos. Nadie ha hecho nada porque hay un desafío a la autoridad. Han invocado inconstitucionalidad, han dicho esto y aquello, pero no han cumplido con lo establecido por la Junta. Y esto tiene cierta preocupación porque la Junta es el árbitro, el tercero imparcial, y sus decisiones son las que trazan las reglas de juego. Decisiones tomadas a propósito de lo establecido en la ley de partidos y en la ley de régimen electoral. Pero los partidos la desacatan, entonces por eso se ha convocado esta cumbre. ¿Qué va a resultar de ella? Yo no sé. Yo no sé. Mientras tanto, el país tiene ya su Miss República Dominicana Universo en una joven, Mariana Downing, una joven de padre inglés y de madre dominicana, oriunda o representante, su madre era oriunda de la zona, de Sánchez Ramírez, Cotuí, esa zona, y esta joven de 27 años, modelo, actriz, que estudia filosofía, que no habla un español tan fluido porque ha vivido toda su vida, ha vivido fuera del país, habla más inglés, pero es la escogida para representar a la República Dominicana en Miss Universo 2023, que se va a celebrar en el mes de diciembre en San Salvador, El Salvador. Un hecho interesante transmitido por esta Colorvisión el domingo, que acaparó la atención nacional y que la gente le dio mucho seguimiento. Como le dio seguimiento a la Feria del Libro, que concluye este lunes, ha concluido este lunes con mucho éxito. Y qué buena Feria del Libro, señores. No hablo de que por cantidad de vendidas, por cantidad de personas, sino por lo bien organizado que estuvo. Un verdadero festival de la cultura, muy bien organizado. En la Plaza de la Cultura, no podía ser otro sitio, pero usando los pabellones de los museos establecidos allí. Museo del Hombre, Museo de Historia Natural, todos los museos que hay allí. Y unos pabellones especiales que se hicieron con unas carpas muy bien estructuradas, con aire acondicionados y con los locales en una forma igualitaria para que no hubiera cosas exorbitantes. Ni habían venta de frituras, ni de quipes, ni de frutas, porque estaba hecho para esto. Había una zona donde habían algunos refrigerios y algunas cosas para comer, en una zona determinada. Usted tenía que ir allí a hacer y de ahí salir. No contaminaba el ambiente de feria. Festival cultural excepcionalmente bien estructurado, bien organizado. Enhorabuena a las autoridades. Y la boda del año, la de Albert Pujols y Nicole Fernández, celebrada el sábado en intimidad, un grupo de familias, de personas muy selectas, se habla de 100, con regalos bastante caros,
donde todo estaba muy bien organizado en los jardines de una torre de la Nacaona, la avenida Nacaona, muy bien organizado, donde la crónica rosa de los medios de comunicación de este lunes hacían despliegue de fotografías y de emociones del momento. El sí, los votos entre unos y otros. Espectacular. La boda del año. El veterano pelotero, seguro Salón de la Fama, una gloria representante de República Dominicana, como es Albert Pujols, que anunció su retiro este año, y Nicole Fernández, hija del expresidente Leonel Fernández. Enhorabuena. Crónica Rosa, aquí en Oye País. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Al encabezar el acto político de su precampaña en el pabellón de balonmano del Parque del Este, el presidente y precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Abinader, lanzó duras críticas a la oposición durante sus actividades proselitistas, a quienes advirtió que ni vuelven ni van, porque el cambio sigue. Abinader aseguró que es un gobernante que da la cara a los problemas al precisar que no existe dificultad en el país a la que no acuda a dar el frente para solucionarla. Al notificar el reporte hasta la semana epidemiológica 33 sobre el dengue, actualizado al 28 de agosto de 2023, en donde señala que en todo el país se han registrado 5.145 casos probables, un 10% más que en igual periodo de 2022, que el acumulado para ese entonces era de 4.716 casos. El Ministerio de Salud Pública llama a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y ante cualquier síntoma de dengue, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. De su lado, el Colegio Médico Dominicano afirmó que la situación del dengue está fuera de control en el país y deploró las acciones que están realizando las autoridades, tomando en cuenta que esto era una guerra avisada, porque todos los años para esta época hay un repunte en los casos de dengue por las lluvias, al igual que vaticina que también ocurrirán casos de leptospirosis y malaria. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra los propietarios de la empresa Vidal Plus, donde ocurrió una explosión e incendio que provocaron un saldo de 37 personas fallecidas, 59 heridas y afectó 9 establecimientos comerciales, no contaba con los permisos ni las condiciones para el uso y almacenamiento de los químicos Autofina Luporox 70S, debido a la alta peligrosidad del químico que se debe almacenar en una temperatura no mayor de 20 grados. A la empresa Vidal Plus, al no cumplir con esas condiciones, el Ministerio de Medio Ambiente, el de Salud Pública y el de Agricultura no le habían otorgado los permisos, señaló la solicitud. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País.
Las fuertes tormentas que se han descargado en España durante el pasado fin de semana y también este lunes han dejado tras de sí 2 muertos, 3 desaparecidos y un reguero de inundaciones, incidencias y daños de diversas consideraciones. La depresión aislada en altos niveles ha batido el récord del día más lluvioso en un mes de septiembre en numerosas zonas de España, incluidas Madrid, Toledo, Valladolid, Segovia, todas en la zona central y Navarra en el norte. Tras mantener negociaciones este pasado domingo con el presidente chipriota, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que ambos países tienen la intención de construir un corredor energético entre Europa y Asia, recoge prensa asociada. Se trata de un cable de fibra óptica submarino que conectaría a países de Asia y la península arábiga con Europa a través de Israel y Chipre. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, emitieron este viernes una alerta nacional advirtiendo a los profesionales de la salud que estén atentos a las infecciones de Vibrio vulnificus, una rara bacteria carnívora que ha matado al menos a 13 personas en la costa este en lo que va de año. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La lucha contra las drogas, un tema de América Latina, serio. El narcotráfico, la influencia, los países productores de Sudamérica, los países distribuidores de Centroamérica, México, República Dominicana, los países consumidores, Estados Unidos, Europa. Una lucha contra este negocio violento, distorsionador de las economías, con la conformación de carteles, con gente con un poder y una influencia en los estados, en los gobiernos, en las autoridades, de todo. Una lucha muy desigual, muy desigual. Estados Unidos, Colombia, la cocaína, el fentanilo. Todo esto es analizado por La Voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano de esta semana, que titula El impacto de la lucha antidrogas. Lo comparto con ustedes a continuación y con este debate, esta puesta en escena del tema de la lucha contra las drogas, presentado por La Voz de los Estados Unidos de América. Me despido hasta mañana. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana. Disfruten de este debate, de estas crónicas, de lo que está pasando en la lucha contra las drogas. Será hasta mañana. La estrategia internacional de control de drogas ilícitas por parte de Estados Unidos continúa enfatizando la erradicación de cultivos ilícitos por parte de Colombia. En el último informe sobre el combate a estupefacientes, Washington asegura que Colombia necesitará mantener una erradicación forzosa robusta y expandir la erradicación voluntaria. Sin embargo,
en Colombia, donde el presidente Petro ha calificado de fallida la política antidrogas de Estados Unidos, el escenario del mercado de coca parece estar cambiando y muchos aseguran que se encuentra en un momento de colapso histórico, como lo explica Paula Díaz. Históricamente, la producción de hoja de coca ha sido considerada como la fuente de dinero más fácil y rápida para las 400.000 familias campesinas colombianas, pero las cosas están cambiando. Diversas organizaciones como Inside Crime, WOLA y múltiples informes periodísticos reportan una drástica caída en el precio de la hoja de coca y la ausencia de compradores en algunas regiones cocaleras. Los informes advierten problemas de inseguridad alimentaria que enfrentan las familias campesinas que por años le apostaron a la coca. Un reporte del periódico El Espectador realizado en Argelia, Cauca, una de las zonas tradicionalmente cocaleras, asegura que el precio promedio de la carga de hoja de coca de 12.5 kilogramos bajó desde 2021 de 70.000 pesos colombianos, unos $17, a $9 en 2023. El kilo de pasta de base de coca se redujo en un 30%, de $826 en promedio a $586. Expertos y analistas indagan qué es lo que está ocurriendo con el mercado de la hoja de coca en Colombia. Una de las posibles razones a las que apuntan es la sobreproducción de coca en este país. Bueno, era un informe de Paula Díaz y ahora para analizar el tema me acompaña desde Bogotá Pedro Viveros, analista político, y desde Albuquerque, Nuevo México, Michael Vigil, ex jefe de operaciones especiales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y en los estudios, Adam Isaacson, de la Oficina en Washington de Asuntos para América Latina, WOLA. Bienvenidos todos. Adam, voy a empezar contigo. En este nuevo informe de WOLA, ustedes aseguran que el precio de la coca, de la hoja de coca, está colapsando en Colombia. Sin embargo, el consumo continúa, incluso todavía más, continúa hacia arriba. ¿No es esto contradictorio? ¿Y a qué se debe la caída en Colombia de los precios de la coca? Pues hicimos ese informe tratando de buscar las hipótesis, explicando por qué pasa eso, y encontramos 12, de hecho, algunos más válidos que otros. Bien. Pero, bueno, algunos de los que más se destacaban eran una sobreproducción. A pesar del hecho de que la demanda mundial de cocaína está aumentando levemente, la producción de la hoja a nivel de todo el hemisferio ahora está disparándose. Entonces, más oferta que demanda. Hay muchas otras. Unas dinámicas de conflicto en Colombia, hay una fragmentación de grupos armados ahora. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa exactamente porque me gustaría nuevamente meter el bisturí en lo que estás diciendo. Voy a pasar ahora precisamente con Pedro. Bienvenido, Pedro. La caída en el precio de la coca y en muchos casos el abandono de sus cultivos podría considerarse como un logro en la llamada lucha contra las drogas de Estados Unidos. Bienvenido. Gonzalo, un saludo a usted, a Adam y a todos los que nos acompañan. Yo considero que es una mezcla de muchos factores. Yo quisiera decir algo que me ha llamado profundamente la atención en los últimos años, y es que en esas zonas donde se cultivaba o se cultiva la hoja de coca y se hace la transferencia a la cocaína, pues antes había, digamos, como una especie de gobernanza por parte de unos grupos ilegales. Y esos grupos ilegales salieron, unos firmaron los acuerdos de paz, otros fueron capturados, y ahí digamos que se abrió mucho a que muchos actores nuevos, Gonzalo, llegaran a esas zonas para tratar de incursionar en el negocio de la hoja de coca, pero sobre todo de la cocaína. Entonces, yo diría que es, digamos, como una tormenta perfecta. Hay unos factores de demanda en el mundo, las personas están cambiando los consumos, están cambiando a otras drogas mucho más pesadas y en muchos casos mucho más económica que lo que ocurre con la cocaína. Y también algunos países también aumentaron su producción, y eso hace, por supuesto, junto con las interdicciones y la política de lucha fuerte contra los carteles de la droga, que haya como una tormenta perfecta para tratar de pasar de ese odioso y criminal negocio de la cocaína que hay en países como Colombia a una expansión de otro tipo de cultivos legales en nuestro país, Gonzalo. Ya, retomo contigo de las 12 hipótesis que tenían. Nos estabas explicando varias. ¿Cuál de ellas es, crees tú, la más convincente? Bueno, lo que más me convence es la sobreproducción. Nunca hemos visto tanta coca producida a nivel de Sudamérica. Allá hay cultivos apareciendo en México y en Honduras, en otros países.
Y bueno, tal vez en segundo lugar sería pues la fragmentación, el hecho de que hay muchos compradores, pero se están compitiendo tanto entre sí en esta época post-acuerdo de paz en Colombia que hay mucha confusión para los que siembran la cosa. Ya, bueno, muy bien. Ahora, Michael, bienvenido. Pese a la caída de los precios de la coca en Colombia, como lo están asegurando tanto Pedro como Aram, la demanda por cocaína en Estados Unidos continúa al alza, de acuerdo con informes de la DEA. En tu opinión, ¿qué revela esta situación de la política antidrogas de Estados Unidos? Bueno, se trata de esto, que no se ha mermado mucho el consumo de droga aquí en los Estados Unidos por las últimas 2 décadas. Pero hay muchos factores, como dicen los señores. Por ejemplo, con la caída de Juan Orlando Hernández, el exmandatario de Honduras, ahora se ha convertido Honduras no más a un trampolín para la coca, pero ahora están produciendo plantíos de cocaína y laboratorios. Pero hay otro factor que es muy importante, que los carteles mexicanos ahora se están enfocando en drogas sintéticas, por ejemplo, metanfetamina, fentanilo, y es más fácil para producir, más fácil para introducir a los Estados Unidos. Entonces, esta es una política muy difícil para los Estados Unidos porque están enfocados en las drogas sintéticas, especialmente fentanilo, que ha causado como 70,000 muertes aquí en los Estados Unidos. 70,000 al año, exacto, de acuerdo a datos oficiales. Pero lo que se trata es que esto de Colombia, de lo que está sucediendo en crisis del bajo precio de coca, eso va a ser temporal, y la DEA tiene que tener una estrategia para poder combatir eso. Un nuevo estudio de Naciones Unidas indica que los cárteles de la droga continúan permeando las cúpulas políticas y sociales de varios países latinoamericanos. El asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio a principios de mes ha sido relacionado por las autoridades ecuatorianas la lucha frontal que el candidato había prometido librar contra el crimen transnacional de haber llegado a la presidencia. Pero ¿cuál es el panorama del tráfico de drogas en el hemisferio y cómo ha enfrentado Estados Unidos en forma y fondo? Continuamos el análisis con Pedro Viveros, analista político, Michael Vigil, ex jefe de operaciones especiales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y Aram Isaacson de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Pedro, en el estudio de WOLA, fíjate que en el estudio de WOLA se indica que los grupos delictivos han creado ahora sus propias operaciones de cultivo, y han establecido sus propias redes de distribución, prácticamente relegando, ¿no?, a los cultivadores que antes les vendían la hoja de coca. ¿Es eso preciso en el estudio, crees tú? Si es así, ¿cuáles son las consecuencias de esta nueva tendencia? Primero, Gonzalo, decirle que WOLA lleva haciendo unos estudios muy importantes en nuestro país y en el hemisferio sobre este tipo de drogas. Entonces, es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque al llevar esos estudios, pues llevan una especie de consecutivo de lo que está ocurriendo con este negocio ilegal de las drogas. Claro, ¿qué ocurre? Por ejemplo, nosotros en Colombia hay unos departamentos que es el Cauca, norte de Santander, que queda en la parte fronteriza con Venezuela, y abajo en el Putumayo, que es fronteriza con Ecuador, pues son unas zonas porosas en esas fronteras. Y allá han llegado grupos ilegales, como le decía anteriormente, había una gobernabilidad de los grupos ilegales en esas zonas que salieron. Ese vacío, como todo lo que ocurre, pues lo coparon algunos grupos ilegales nuevos, otros antiguos que no participaron de las negociaciones de paz, y llegaron a Colombia, Gonzalo, grupos ilegales vinculados con el narcotráfico, sobre todo de carteles mexicanos. Y estas regiones tienen, digamos, lo que ocurre en todo negocio, legal o ilegal. También llegan novedades a esos negocios. Y ahora, con menores zonas de cultivo, pues hay mayor producción de hoja de coca.
Y eso lo hicieron con la vinculación directa de carteles ilegales extranjeros y de nuevos actores en estos territorios, Gonzalo. Bien, Michael, en este momento en Estados Unidos, ¿cuál es la tendencia? Que Pedro nos está hablando y también Aram, de un nuevo mercado de lo que está pasando con la hoja de coca y la cocaína en sí. Pero en este momento en Estados Unidos, ¿cuál es la tendencia del consumo de cocaína y fentanilo? ¿Son excluyentes o se complementan en la demanda del mercado estadounidense? Bueno, yo creo que, por ejemplo, sí hay demanda para la coca, pero yo creo que la droga más peligrosa y lo que se está consumiendo bastante aquí en los Estados Unidos es fentanilo, simplemente porque, y también metanfetamina, porque son más baratos que la coca. Entonces también los carteles mexicanos que mueven cocaína, pero también producen metanfetamina y fentanilo, como dije anteriormente, y mezclan fentanilo con otras drogas, heroína, metanfetamina, cocaína, marihuana, y eso ha causado muchos problemas. Pero la coca producida en Colombia tiene más ganancias, por ejemplo, en Australia, donde pueden vender un kilo de coca por $100,000, también en Europa. Pero yo creo que son algo exclusivos, pero ahora el enfoque es fentanilo, pero los Estados Unidos no se puede descuidar de esta situación de la coca. Ya. Bueno, muy bien. Aram, en tu estudio, fíjate que en tu estudio detallas que los grupos delictivos han reemplazado la cocaína con la extracción de metales preciosos como el oro. ¿Cuáles son las consecuencias de esto y cuál es el impacto en el medio ambiente, obviamente? Sí, eso es algo que vimos un poco hace 10, 12 años después de la crisis financiera del año 2008 y subió mucho el precio del oro y algunos cultivadores dejaron la coca para hacer como minería artesanal, cosas así. Ahora está pasando a mayor grado. El precio del oro sigue alto de nuevo. Y lo que pasa, bueno, los daños principales son que tumban demasiado bosque en zonas muy frágiles ambientalmente, destrucción de bosque, y también especialmente cuando los sacan de la arena de los ríos, usan mucho mercurio, arsenic en inglés, un veneno que arsénico, que mata a muchos peces, hace inviable el agua, como que ya no es potable, y afecta de manera bastante permanente la biodiversidad. Pero es muy atractivo en este momento, más que la coca en varias zonas del país. Y muy rápidamente, el gobierno del presidente Petro asegura que ha mantenido un control en estas zonas. Pero ¿tú crees en eso? ¿Del control? ¿Hay presencia estatal en estos lugares? Es muy impactante. Uno sale como unos pocos kilómetros de un casco urbano municipal y deja de ver cualquier evidencia de Estado. La red eléctrica, la policía... ¿En términos de educación? Justicia, no hay nada. Tal vez hay un puestico de una escuela primaria y nada más. Pedro, tú que estás en el centro de la tormenta, ahí en Colombia, la situación, ¿hay presencia estatal en estas zonas en donde están actuando estos grupos ilegales? Pues mire, Gonzalo, yo en esto quiero ser como muy preciso, y es en el siguiente sentido. Colombia ha sido un país que ha tenido media docena de violencia, de todo tipo: política, narcotráfico, violencia interpartidista, en fin. En el caso del narcotráfico hemos tenido diferentes facetas. Andrés Pastrana negoció con los Estados Unidos el Plan Colombia y se logró habituallar a las fuerzas militares de Colombia. Después el presidente Álvaro Uribe desplegó una actuación muy fuerte contra las FARC y contra muchos grupos ilegales vinculados con el narcotráfico. Y Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz. Dentro de todo ese proceso, cuando usted lo mira retrospectivamente, pues usted encuentra que hubo mucho énfasis en materia de seguridad, pero las deudas históricas con temas sociales, con la llegada, digamos, del Estado a muchos territorios, sigue siendo muy grande en Colombia. Entonces usted tiene un país donde en Colombia hay 120 ciudades con más de 100,000 habitantes. Es decir, Colombia por esos conflictos se volvió un país urbano, dejó de ser rural.
¿Y eso qué hace? Pues que haya mucho desplazamiento hacia las ciudades y el campo quede mucho más abierto para que continúen en muchas regiones, pues haciendo este tipo de negocios ilegales como lo está explicando Adam. Bien, Michael, el fentanilo mata a unas 70,000 personas en Estados Unidos, según datos oficiales, cada año. Ese fentanilo, aseguran las autoridades, proviene de México. En este momento, varios políticos están promoviendo que se declaren los cárteles de México como organizaciones terroristas. Bajo esa designación, ¿crees que se lograría desarticular a los cárteles como lo aseguran los políticos? Para nada, Gonzalo. ¿Por qué? Esa designación hace tres cosas. Número uno, permite que los Estados Unidos vaya congelando cuentas bancarias en instituciones financieras aquí en los Estados Unidos de, por ejemplo, grupos designados como terroristas. Número dos, sanciona a ciudadanos americanos que tienen negocios con empresas de estos designados. Y tercero, trata de prohibir o prevenir la entrada de estos miembros de un grupo terrorista, pero ningún jefe de los carteles, por ejemplo, de México va a entrar a los Estados Unidos porque hay una recompensa de multimillones. Entonces no va a tener efecto y mucha gente no sabe de qué se trata esa designación y piensa que eso permite que los Estados Unidos entre a México a invadir con las fuerzas o a hacer bombardeos, y no es cierto. Ya, o sea que lo que están argumentando los políticos, en tu opinión, no es del todo preciso. Pero bueno, ese es un tema que podríamos analizar más adelante, Aram. Pero en el estudio que hace WOLA, fíjate que tú estás indicando que en Colombia el desplome precisamente de los precios... con este desplome, más bien el presidente Petro tiene una gran oportunidad, como lo llamas en el estudio, y tiene varias alternativas. ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿A qué te refieres entonces de que el presidente Petro tiene una oportunidad de oro? Sí, llamamos al informe Crisis y Oportunidad. Y pues Colombia, bueno, saben, acabamos de estar hablando de la falta de presencia estatal en esas zonas rurales. Colombia sabe que eso es un problema grave y desde hace 30 años han tenido programas y esfuerzos para tratar de revertir ese vacío del Estado. El último es el primer capítulo del Acuerdo de Paz de 2016, que el presidente Petro dice que está muy comprometido en hacer realidad. Es la reforma rural, un plan para trabajar con comunidades para incrementar y poner una presencia estatal. Hay mucha desconfianza en esas zonas donde siempre se siembra la coca, pero hoy en día esos cultivadores y esas familias están pasando hambre, algunos bastante grave, y están pidiendo, rogando que haya más presencia del Estado. Para el gobierno de Petro eso es una oportunidad de oro para hacer inversiones dentro del marco de ese primer capítulo del Acuerdo de Paz y, bueno, hacer llegar al Estado por primera vez esas partes tan abandonadas del país. Bien, Pedro, en tu opinión, ¿qué tan efectiva ha sido hasta la fecha la política del presidente Petro de concentrarse en la interdicción de la cocaína en lugar de la erradicación forzosa de coca? Rápidamente. Pues en el mismo estudio están las cifras. Hay un aumento del 12%. Han hecho mucho énfasis, por supuesto. Yo creo que ahí hay también una falta, creería yo, de coordinación en muchos sentidos, sobre todo por parte de las agencias nuestras, porque hubo muchos cambios dentro de la cúpula, dentro del estamento militar, que hace que haya, pues mientras salen los que estaban y llegan los nuevos, pues ese acoplamiento, creería yo, en este último año del gobierno del presidente Petro, no ha logrado los réditos que yo creo que debería existir con una política de las interdicciones. Por supuesto que se ha hecho un trabajo importante, pero creería yo que hay una especie de pasivo en ese frente, Gonzalo. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, y ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Michael, tus conclusiones sobre la lucha de Estados Unidos contra las drogas, la cocaína y el fentanilo. Adelante.
Bueno, se trata de esto que es una lucha permanente porque mucha gente dice que es una guerra contra las drogas, pero cada guerra tiene su fin. Yo creo que si no reducimos la demanda aquí en los Estados Unidos, si no es México, si no es Colombia, va a ser otro país que va a producir y introducir drogas aquí en los Estados Unidos. Claro. Yo estoy de acuerdo con el señor que dijo que esto es una gran oportunidad para Colombia para convertir a estos cultivadores que crecen la coca a otros productos. Claro. Entonces, la ventana para hacer eso es muy corta. Bueno, gracias, Michael. Pedro, tu análisis rápidamente. Gonzalo, yo creo que esta es una oportunidad para que el gobierno del presidente Petro y en adelante pues lo aprovechen para que hagan efectiva una visión de su lucha contra las drogas. Pero hasta el momento creo que ha sido bastante menor, en tono menor, esa política que se puede implementar desde Colombia para ayudar en la disminución del narcotráfico, Gonzalo. Gracias. Bien, ¿y Adam, finalmente? Pues mientras la ventana sigue abierta, no queda claro exactamente qué es la política del gobierno de Petro. Están desarrollando una política antidrogas, pero ya llevan un año y estamos esperando saber los detalles. Muchísimas gracias a Adam Isaacson, a Pedro Viveros y a Michael. También, Beagle. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.